Hola, muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Por favor, su cámara, enciéndala, por favor. Buenos días, profe. Disculpe que no la puedo enseñar porque tengo un problema con la cámara. Ya está bien, no hay problema. Vamos a seguir siendo con los últimos temas de repaso para que ustedes puedan realizar el examen y al finalizar vamos a socializar las demás preguntas que nos quedaron pendientes el día de ayer, ya que se nos terminó el tiempo de clase. Uno de los temas también que vieron en anteriores clases son lo referente a lo que es suma por diferencia. ¿A qué se refiere lo que es una suma por diferencia? Este es un producto de la suma, la diferencia es que se refiere a una de las igualdades notables, conocidas como identidades notables o productos notables. Es decir, que se va a realizar la respectiva suma de términos diferentes, o es decir, que corresponde a la suma de términos diferentes. En lo que respecta, tenemos la fórmula, lo que es suma por diferencia es la siguiente, entre paréntesis a más b por entre paréntesis a menos b, quedando como resultado a al cuadrado menos b al cuadrado. Esa es la fórmula para la suma para la diferencia. Ahora poniéndolo en práctica en lo que es un ejercicio con cantidades, tengo el siguiente ejemplo. Entre paréntesis x más 2 por entre paréntesis x menos 2. Aplicando la fórmula que ya la mencioné anteriormente, queda de la siguiente manera. Aquí está la fórmula, vamos a representarla, a es igual a x y b es igual a 2, quedando de la siguiente manera. Entre paréntesis x más 2 por entre paréntesis x menos 2 es igual a x al cuadrado menos 2 al cuadrado, quedando como su resultado final x al cuadrado menos 4. Ya que el exponente tenemos aquí 2, nos indica que tenemos que multiplicar su base 2 veces. Por lo tanto, se multiplica 2 por 2, quedaría 4. Otro ejemplo para poner en práctica lo que es la suma por diferencia, queda de la siguiente manera. Este ejemplo es entre paréntesis 3x más 5 por entre paréntesis 3x menos 5. Aplicándola a la fórmula, queda de la siguiente manera. Entre paréntesis 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual. Un momento, Yolanda, por favor. Ya es que tengo un poco de gripe y se me dificulta el hablar. Ya, vamos ya, aplicándole la fórmula a este ejemplo que le mencioné, queda entre paréntesis 3x al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a 9x al cuadrado, porque su exponente es 2, nos indica que multiplicamos 2 veces su base, 3 por 3 es 9, nos queda 9x al cuadrado menos 25, 5 por 5 es 25. Entonces, aplicando la fórmula por la diferencia, es este el resultado final del ejercicio que le mencioné. ¿Tiene alguna pregunta referente a este tema? En el paso final no lo entendí A ver, en el anterior. le indico. Mire, este es el ejercicio, ¿verdad? Entre paréntesis 3x más 5 por entre paréntesis 3x menos 5. Aplicándole la fórmula, que esta es la fórmula. En este caso, mencionemos que 3x pertenece a A y 5 pertenece a B, aplicándole la fórmula, quedando de la siguiente manera. 3x se multiplica 3x por 3x, nos queda 3x al cuadrado, es decir, que hay que multiplicar la base 2 veces. Ahora tengo menos 5 al cuadrado, porque 5 por 5, 5 por 5, vamos a multiplicar 2 veces 5 para obtener su resultado, quedando de la siguiente manera. Como tenemos 3x al cuadrado, su exponente 2 me indica que tengo que multiplicar su base 2 veces, quedándome como resultado 9x al cuadrado.
Ahora, en menos 5 al cuadrado, asimismo el exponente es 2, me indica que tengo que multiplicar su base 2 veces. 5 por 5 es 25. Aquí está el resultado. Ahora, aplicándole este ejercicio es el que usted va a realizar en casa en este momento. Este ejercicio pertenece a entre paréntesis x más 5 por entre paréntesis x menos 5. X corresponde a A y 5 corresponde a B. Ahora, para multiplicar ambas cantidades, ambos términos, ¿qué es lo que va a multiplicar? Va a multiplicar de la siguiente manera. X por X queda como resultado X al cuadrado. Ahora tengo que multiplicar 2 veces 5, me indica 5 por 5, entonces coloco 5 al cuadrado. Ahora sí voy a realizar el debido proceso que me indica el segundo término que realicé, el proceso. Entonces tengo que multiplicar x por x al cuadrado, me quedaría igual x al cuadrado. Y me queda menos 5 por 5, que multiplico 2 veces 5, me quedaría 25. Entonces el resultado de este primer término, de esta primera operación, me queda como resultado x al cuadrado menos 25. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Sí está Sí, claro? no muy bien. Los tenía que multiplicar x por x. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Ya, vamos a realizar este ejemplo. Voy simplemente a copiar la fórmula para que usted pueda identificar y adaptar la fórmula a cada operación que se le indique. Aquí está la fórmula. Ya, esta es la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A este ejercicio le voy a aplicar la fórmula quedando que X pertenece a A. Esta X también pertenece acá a A, este 5 de este primer término pertenece a B y el otro 5 pertenece a la otra B. Ahora, para realizar la suma por la diferencia, recuerde que suma por diferencia, que en esta suma por diferencia se va a encontrar otro proceso. En sí tiene que realizar una multiplicación. Te multiplicamos x por x, me quedaría como resultado, aplicándole la fórmula, me quedaría x al cuadrado, multiplicando x, esta primera x por la segunda x por x, me quedaría x al cuadrado. X al cuadrado. Aquí está, ya lo representé multiplicando los dos términos, x por x, x al cuadrado. Ahora, menos me dice 5 por 5, me indica que tengo que multiplicar el 5 dos veces, por lo tanto, voy a ubicar el 5 al cuadrado. Aquí está, al cuadrado. ¿Sí está entendiendo? Sí, Ya, sí está entendiendo muy bien. A ver, menos. Aquí está el signo de menos, ya. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado en sí? Ahora sí va a realizar el debido proceso de la multiplicación. Va a realizar x por x, tengo que multiplicar dos veces x, me indica, entonces x por x me quedaría igual x al cuadrado. X al cuadrado, quedándome como resultado x al cuadrado. Ahora, en la otra cantidad, ¿cómo quedaría Torres? Torres, en la de abajo. no, no. Ya resolví este término. X por X me quedaría igual a X al cuadrado.
Ahora el segundo término me indica 5 al cuadrado. ¿Qué tengo que realizar ahí? Tengo que multiplicar ¿Ya? 2 veces 5. Muy bien. ¿Cuánto me quedaría entonces? 25. 25. Muy bien. Este sería el resultado de esta suma por la diferencia. Este sería el resultado final de esta operación, de este término, de esta suma por diferencia. Ahora, ¿cómo va a realizar el segundo ejercicio? Igualmente, lo que va a hacer asimismo, aplicarle la fórmula a este ejercicio, en este caso 2x pertenece a A, 6 pertenece a B, 2x pertenece a A y 6 pertenece a B. Ahora, ¿qué es lo que va a realizar? 2x por 2x me indica que tengo que multiplicarla 2 veces, por lo tanto me quedaría 2x al cuadrado. 6 por 6 también me dice que tengo que multiplicarla 2 veces, me quedaría 6x al cuadrado. Ahora sí, realizo el proceso, el debido proceso, tengo que multiplicar 2x al cuadrado, me indica que tengo que multiplicar 2 veces la base. ¿Cuánto me quedaría? ¿Si está entendido el tema? Sí, si se multiplica 2x al cuadrado sería... Tengo que, cuando se hace así, se multiplica 2 veces el mismo número, si no, Claro, porque mi exponente quedaría es 2 me indica que la base la tengo que multiplicar 2 veces. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mi base? el 2. Ya, multiplique Es 4x a- a la... al cuadrado. Es el mismo exponente. 4x al cuadrado. Muy bien, va realizando muy bien. Ahora menos, ahora la otra cantidad. ¿Cuál es la otra cantidad? 6, pero Ya, 6 al cuadrado. ya, muy bien. ¿Qué realizo ahí? Y ahí se multiplica y es ¿Cuántas 36. veces? 2, Muy bien, siga. ¿Cuál es el resultado ahí? 36. Muy bien, y ahí queda el resultado. Ese es el resultado de esta operación de suma por la diferencia. Es Y al fácil, 6 ya no, solamente tiene que multiplicarla. y el 6 a la final ya no se le pone No, ya queda el así 2 arriba. nomás el resultado. Multiplicando dos veces su base, entonces me quedaría 6 por 6, 36. Eso es todo. Mm, ya. Sí está entendido, porque recuerde que este tema está en el examen. Sí, sí entendí. Ya, muy bien. Graciela, hola Graciela, buenos días. ¿Usted sí Buenos entiende el días, proceso oficial. de lo que es suma por la diferencia? Sí, algo es un poco nomás, ya no me acuerdo muy bien. Lo que sí me acuerdo es que dos veces, cuando están 2 veces hay que ponerle, multiplicar los 2 veces y 6 por 6. Ya. Le explico rapidito porque tengo que avanzar, no he hecho, no, las preguntas me faltan para ustedes. A ver, en este caso tengo aquí x más 5, x menos 5. Aplicándole la fórmula, esta es la fórmula de la suma por la diferencia, tengo que realizar una multiplicación. X por x me quedaría x al cuadrado menos 5 por 5 me indica que este 5 lo tengo que multiplicar 2 veces, por lo tanto ubico 5 al cuadrado. Ahora sí, realizo el proceso de la multiplicación, es igual, multiplico x, tengo que multiplicarla 2 veces, me quedaría x por x es igual a x al cuadrado. Ahora, menos el 5 me indica su exponente que es 2, me indica que tengo que multiplicarlo 2 veces. Por lo tanto, multiplico 5 por 5 es 25. Ahí queda el resultado, ahí queda el proceso, ese es el resultado, x al cuadrado menos 25. Ese es el resultado de la suma por la diferencia. ¿Está comprendido, Graciela? Graciela.
Sí, Liz. Ya, muy bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ya los dos ejercicios, la cuenta ya lo resolvimos en clase con Torres. Recuerde, este ejercicio lo tiene que subir a la plataforma, todos los que se van a realizar en este momento. Ahora también vieron lo que es función. Una función es un objeto matemático que se utiliza para la utilización de dependencia entre dos conjuntos. Es decir, que el primer conjunto tiene que cumplir la función del otro conjunto. Tenemos un ejemplo de lo que respecta a lo que es cumplir una función. Tenemos que el pájaro cumple su función al caminar y al volar. El perro cumple su función al caminar y al nadar. El pez solamente cumple una función de poder nadar. La serpiente no cumple ninguna de estas funciones. Dentro de los tipos de funciones matemáticas tenemos a lo que son las funciones inyectivas, función subyectiva o también llamada sobreyectiva y la función biyectiva. La función biyectiva quiere decir que cada elemento del primer conjunto debe corresponder a un elemento del segundo conjunto. Tanto esta función inyectiva se representa porque en los elementos del primer conjunto no pueden asumir dos veces el mismo término, es decir, en la misma función. No pueden cumplir la misma función un elemento del primer conjunto. Un ejemplo, en este caso tengo sobre lo que es función inyectiva. Tengo tres personas aquí, por la cual son personas que se van a medir su altura. Cada de estas personas cumple su función al tener su propia altura, es decir, que este niño tiene su función de cumplir 1.12 metros de altura, el señor de en medio 1.80 metros de altura y la última persona 1.72 metros. Recuerden que la función inyectiva, cada elemento debe de cumplir su función. Ahora, ¿cuándo no es inyectiva? Cuando dos elementos cumplen la misma función hacia llegar hacia el segundo conjunto. Ahí se refiere a una función no inyectiva. Dos elementos cumplen la misma función. Por lo tanto, es una función no inyectiva. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? No, Liz. Ya. No, pero Recuerden cuando una función es inyectiva, cuando cada elemento del primer conjunto cumple su función hasta llegar hasta el segundo conjunto. Cuando no es inyectiva, cuando dos elementos del primer conjunto cumplen la misma función hasta llegar hacia el otro conjunto. Ahí se llama función no inyectiva. Van a identificar la función que cumple cada gráfico. En este caso, recuerden identificar cómo se van a identificar la función que cumple cada gráfico. ¿Cómo se identifica? se le pone 1,-8, ya sé. Muy bien, Torres, muy bien. No se ha olvidado de este tema. Muy bien. Van a identificar la función de estos gráficos, aunque son ya gráficos que ustedes ya han trabajado con ellos, se les va a hacer realmente fácil. Por eso les puse para poder avanzar rápidamente, ya que tenemos que terminar cómo están estructuradas las preguntas para su examen, por favor. Graciela, ¿está entendido este tema? Sí, Liz, lo que están unidos hay que ponerlo 1,8, 2,7, 3,6, 4,5. Ya, muy bien. Y hay que Avancemos. ponerle Recuerden qué que esta punto. actividad ya está subida en plataforma. Los ejercicios que van a trabajar hoy igual están subidos a plataforma. Vamos a avanzar lo que es función sobreyectiva. Esta función sobreyectiva también se refiere al recorrido de la función. Es decir, que tanto el conjunto X debe de cumplir su función hacia el conjunto Y. Esto es lo que respecta a lo que es una función sobreyectiva cuando todos los elementos del condominio son imagen de al menos de un elemento del dominio, es decir, del segundo conjunto. Aquí hay un ejemplo con lo que respecta a la función sobreyectiva. En este caso, tengo la función de que es por 4. Se multiplica la primera función por 4. 2 por 4, 8, cumple su función hacia Y. 4 por 4 es 16, cumple su función hacia llegar al segundo conjunto. Y 6 por 4, 24, cumple la función. Cada elemento cumple su recorrido hacia el otro conjunto.
Ahora, ¿cuándo es no sobreyectiva? Cuando el rango no es igual al conjunto de llegada. Es decir, en este caso tengo el rango. Por favor, identificar bien esto porque sí tengo estudiantes que no han identificado lo que es una función no sobreyectiva. En este caso tengo el rango 3, 6, 9. ¿Cómo van a identificar el rango? El rango simplemente lo tienen que identificar por cada elemento del primer conjunto cuando llegue hacia el segundo conjunto. En este caso tengo 1, 2, 3. Solamente llegan hacia 3 cantidades del segundo conjunto. Por lo tanto, el rango es 3, 6, 9. Y el conjunto de llegada es 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, es una función no sobreyectiva porque no es igual al rango, al conjunto de partida. Aquí hay otro ejemplo a lo que respecta a una función no sobreyectiva. Como pueden identificar, el rango solamente pertenece a 1, 2 y 4. El conjunto de llegada es 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, el rango solamente pertenece a los elementos que cumplen su función, cumplen su recorrido hacia el otro conjunto. Las cantidades que sobran, que no cumplen su función, eso ya pertenece al conjunto de llegada. El rango solamente se lo identifica por los elementos que cumplen su función. En este caso tenemos el 1, el 2 y el 4. Ese vendría a ser el rango 1, 2 y 4. Ahora, ¿cuál es el conjunto de llegada? A todos los elementos que cumplen la segunda función, el segundo conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el conjunto de llegada. No es igual al rango, por lo tanto, es una función no sobreyectiva. Este ejercicio también lo tienen que realizar, por favor, identificar cuál es el rango, cuál es el conjunto de llegada y a qué función pertenece. ¿Función sobreyectiva o función no sobreyectiva? Debes de identificar a qué función pertenece este gráfico. Vamos con lo que es función biyectiva. Una función es biyectiva cuando cumplen las dos funciones dichas anteriormente. Es decir, que una función biyectiva es y cumple su función cuando el conjunto o el gráfico cumplen la función de ser inyectiva y de ser sobreyectiva. Recordemos que estas dos funciones casi son iguales. ¿Por qué? Porque cada elemento del primer conjunto debe de cumplir su función hacia el otro conjunto. Por eso es una función biyectiva, porque debe de tener ambos funciones, tanto inyectiva como sobreyectiva. Aquí hay un ejemplo. En este caso tengo X, conjunto X, que están conformados por 3, 4 y 5. El conjunto Y está conformado por 6, 5, 4. Como vamos observando en el gráfico, cada elemento del primer conjunto cumple su función hacia llegar hacia el segundo conjunto. El conjunto de la función f es inyectiva y sobreyectiva a la vez, lo que implica que esta función es biyectiva porque cumple las dos funciones. Es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ya, por eso es una función biyectiva. ¿Cuándo es biyectiva, Torres? Cuando cumple una función cuando tiene de inyectiva y ¿cómo se llama ese otro? Sobreyectiva. Y sobreyectiva. ¿Cuándo identificamos a una función no inyectiva? Cuando no cumple las funciones establecidas. Es decir, cuando no cumple la función inyectiva y cuando no cumple la función sobreyectiva. Tengo un ejemplo en pantalla para que ustedes puedan observar. Tengo el primer conjunto conformado por la letra C, su función es H y el otro conjunto es D. Dentro del conjunto C encontramos dos elementos, 3 y 4. Dentro del conjunto D encontramos lo que es A, B y C. Ahora, dada la función de H de 3, D3, A,
4,b definida por el conjunto tanto de C y de D. Según este gráfico, podemos afirmar que el rango de la aplicación de H está formado por los elementos de A y B, que no son todos los elementos del conjunto D, luego que la aplicación de la función de H en C y en D no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no cumple la función de inyectiva ni sobreyectiva. Recordemos que ambas funciones mencionadas anteriormente, cada elemento del primer conjunto cumple su función hacia el segundo conjunto. Deben de tener en cuenta en sí, para cumplir una función de biyectividad, deben de tener presente lo que es una función tanto inyectiva y sobreyectiva, porque la función biyectiva tiene que representar, es decir, tiene que estar representada por ambas funciones, tanto inyectiva y sobreyectiva, para cumplir su función de biyectividad. ¿Cómo identificamos a una función no inyectiva? Graciela. Cuando dos factores de la A están unidos con un factor de la B. No. Recordemos que cuando no se cumple la función de biyectividad es porque no cumple tanto la función de inyectiva como sobreyectiva. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a lo que son función y sus tipos de función? No, pero profe, si hay una que está conectada o sea, dos de la B con una de la A, ya no sería función. No, recordemos que para la función inyectiva, ¿cómo era la función inyectiva? Que tenía que estar conectada con uno nomás. Ya, la función inyectiva tiene que estar conectada por un solo elemento. Muy bien. En este primer gráfico observamos que cada elemento sí está conectado a lo que es una función inyectiva, pongámoslo así. Pero recordemos que esta función biyectiva tiene que cumplir las dos funciones, tanto inyectiva como sobreyectiva. Ahora, esta sí me está representando a lo que es una función inyectiva, pero recordemos lo que es una función sobreyectiva. Cada elemento debe de corresponder al rango del segundo conjunto, no pueden sobrar rangos. Recuerden que la función no sobreyectiva no es igual al rango. Eso tienen que tener presente. Por eso les indico que para ustedes identificar una función biyectiva, deben de tener claro lo que es una función inyectiva, una función no inyectiva, una función sobreyectiva y una función no sobreyectiva. En este caso, la biyectividad solamente se cumple cuando cumple las dos funciones, inyectiva y sobreyectiva. En este caso, sí cumple lo que es la inyectiva, pero no cumple lo que es la sobreyectiva, por lo tanto, es una función no inyectiva. Ya les mencioné la respuesta del primer gráfico. Ahora, observen el segundo gráfico. ¿Qué función sería ese gráfico? Función inyectiva, la primera. Ya les dije, yo ya les mencioné la La respuesta del primer segunda, gráfico. Ahora del la segundo segunda gráfico. es sobreyectiva. Ya. La segunda es muy bien, está identificada muy bien. Es sobreyectiva, pero es inyectiva. No, entonces no sería biyectiva. Por lo tanto, es muy bien. Muy bien. Tienen que identificar, observemos que el segundo gráfico sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque cada elemento cumple su función al llegar. Ahí sí pueden haber dos elementos del primer conjunto cumpliendo la función del segundo conjunto. Sí puede haber, pero en lo que es inyectiva no se puede realizar esa función porque ya ahí sería una función no inyectiva. Recuerden, eso tienen que tener presente. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tema? No, ¿Sí está claro? sí.
Ya, muy bien, vamos a avanzar. Recuerden que estos ejercicios igual lo tienen subido a plataforma para que ustedes lo puedan realizar. Vamos a dar paso a lo que es en la continuación de las preguntas que nos quedó el día de ayer para que ustedes puedan observar cómo está estructurada las preguntas. Nos quedamos por la número Torres. ¿Por qué número nos quedamos? Por las 5. Ya, vamos desde las 4. Vamos desde las 4. Identificar a qué matriz pertenecen los siguientes gráficos. En este caso tengo dos gráficos, por lo tanto, cada literal corresponde con dos respuestas. Recuerden, cuando hay dos ejercicios en práctica que ustedes tienen que realizar o realizar el debido proceso, cada literal contiene dos respuestas, las respuestas correctas. Ahora, en este caso tengo, ¿qué matriz sería este que estoy señalando? Matriz fila La segunda, y matriz cuadrada. muy bien. En este caso van a identificar La el B. literal que contenga matriz fila y matriz cuadrada. Van a Cuadrada. seleccionar La B. la B. Muy bien. Ahora, dice la 5, completar una variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número contable de valores, número incontables de valores o todas las anteriores. Ustedes van a escoger el literal que contenga la respuesta correcta. En la 6, identifica la variable aleatoria continua del siguiente ejercicio. Van a realizar este ejercicio y van a identificar la respuesta correcta. En la 7, identificar la fórmula de una variable aleatoria discreta. Ustedes van a identificar cuál es su fórmula y van a seleccionar su respuesta correcta. En la 8, selecciona los elementos del plano cartesiano. ¿Cuáles son los elementos? Ustedes van a identificar cuáles son esos elementos que corresponden a lo que es plano cartesiano y van a seleccionar el literal que contenga todas las respuestas. En la 9, dice responder verdadero o falso. Una ecuación está formada por dos expresiones relacionadas mediante una igualdad, donde aparece una cantidad desconocida llamada incógnita. Puede ser verdadero o falso. Ustedes seleccionan la respuesta correcta. En la 10 dice selecciona la respuesta correcta. Todas las ecuaciones están compuestas por, ustedes responden un elemento, dos elementos, tres elementos. En la 11 dice resuelva los ejercicios de ecuaciones por transposición, selecciona la respuesta correcta. Asimismo, van a realizar el debido proceso. Esta clase la vimos el día de ayer, le hicimos repaso. Van asimismo a resolver aparte en unos ítems, cuaderno, como ustedes gusten. Hay dos ejercicios, por lo tanto, cada literal contiene las dos respuestas correctas. Por favor, si no identifican las respuestas en los literales, es porque su procedimiento está mal realizado. Hay días anteriores hice un repaso con otros compañeros de ustedes, con otro curso, y tenía mal realizado el proceso, por lo tanto no identificaba la respuesta correcta. Luego hice que vuelva a hacer su ejercicio y sí, tenía mal realizado el proceso, por eso no le salía ninguna respuesta. Por eso les indico, si no les sale las respuestas que están en pantalla, por favor, vuelvan a realizar su ejercicio para que puedan identificar la respuesta correcta. En la 12 también tienen que resolver las ecuaciones por transposición y seleccionar la respuesta correcta. La 13 también es lo mismo, ecuaciones por transposición y seleccionar la respuesta correcta. Recuerden que cuando cada pregunta contiene dos ejercicios a resolver, cada literal contiene dos respuestas correctas. ¿Cómo se conoce la suma por diferencia? Identidades notables, productos notables o todas las anteriores. Ustedes escogen cuál es el literal correcto. En la 16, resuelva los ejercicios de suma por diferencia. Asimismo, van a resolver aparte y van a seleccionar su respuesta correcta. En la 17, resuelva los ejercicios de suma por diferencia, selecciona la respuesta correcta, también lo mismo. Van a realizar el proceso y seleccionar su literal correcto. En la 18, identifica el siguiente gráfico, qué función pertenecen. Por favor, tener en cuenta lo que pusimos en práctica el día de hoy. Identificar a qué función pertenece. 19, identificar cuando una función no es sobreyectiva, cuando el rango es igual al conjunto de llegada, cuando el rango no es igual al conjunto de llegada. En la 20, selecciona el literal correcto, una función inyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva a la vez,
Una función es biyectiva solo si es inyectiva, una función es biyectiva solo si es sobreyectiva. Ustedes escogen cuál será la correcta. En la 21, que es una función, seleccionan la respuesta correcta. Van a identificar que es una función y seleccionar el literal correcto. En la 22, identificar los tipos de funciones. Ustedes ya saben cuáles son los tipos de funciones. Y seleccionar el literal correcto. La 23, el siguiente gráfico, qué función pertenece. Por favor, identificar bien el gráfico y seleccionar el literal correcto. En la 24, identificar la función que cumple el siguiente gráfico. Escuchen, una cosa es qué función pertenece y otra cosa es la función que cumple el gráfico. Identificar la función que pertenece al siguiente gráfico. ¿A qué función pertenece? Ustedes ya saben. Identificar el rango de la siguiente gráfico. El rango, lean bien, selecciona la respuesta correcta. 27, 28, identificar el conjunto de llegada del siguiente gráfico. 29, selecciona la respuesta correcta. Y la 30, ¿a qué función pertenece el siguiente gráfico? Estas son las preguntas. Esto es cómo están estructuradas las preguntas para que ustedes puedan realizar el examen. Se les va a enviar un link para que ustedes puedan realizar el examen. Con esto es la última clase que vamos a tener referente a la asignatura de matemática. Nos despedimos con lo que es la asignatura de matemática. La siguiente semana van a ver lo que son asignaturas nuevas, por favor. Gracias de antemano por cumplir con sus trabajos. En sí, esta es la última clase referente a la asignatura de matemáticas. Gracias, Muy profe. amable.